tercero de Moisés, Levítico. Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos estudiaremos el libro de Levítico, Vayikra. Shalom, ¿cómo están? Entonces, gracias al Padre que nos da esta oportunidad de volver a reunirnos para compartir la Escritura y sobre todo continuar con el libro de Vayikra, Levítico. Y hoy vamos a continuar con el capítulo 23, que es el capítulo que ya estamos teniendo 3 sesiones. Empezamos con el Shabbat, explicando así un pequeño resumen de lo que es el día de reposo, el día consagrado. Y la semana pasada hablamos acerca de las fiestas de primavera, las citas, las moedim de primavera, que son Pascua, Pesa, Bikurim, primicias, y también panes sin levadura, Hamapsó. Y después existe una cita, Santa Convocación, que es Shavuot, la fiesta de la semana. Y vamos hoy a tratar de hablar algunos puntos que están relacionados aquí en el libro de Levítico. Entonces, hoy vamos a continuar entonces con el libro de Vayikra, Levítico, y habíamos terminado en el versículo 14, ¿no? Versículo 14. Donde hablaba acerca de no comeréis pan ni grano tostado ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Elohim. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Y esto se refería al grano de cebada. El pueblo de Israel, este mandamiento de celebrar las primicias recién se iba a cumplir cuando ellos iban a ingresar en la tierra prometida. O sea, durante el desierto, durante que estuvieron caminando por el desierto, esto era un estatuto profético. Imagínense, ellos estaban entonces con la esperanza de que algún día van a tener su tierra y van a cosechar. O sea que para ellos no era un mandamiento de carga, sino un mandamiento de esperanza. Algún día dejaremos este desierto, dejaremos de vivir en carpa y llegaremos a nuestra tierra y vamos a cosechar, vamos a cultivar y vamos a traerle, vamos a ofrecer a nuestro Eterno, nuestro Señor, nuestro Adonai. Eso era su esperanza para ellos. Pero el Padre le hizo entender que esa cebada, ese primer fruto que ellos iban a presentar en aquel momento, eran ellos mismos. Eran ellos. Al haber cruzado el Mar Rojo, haber dejado la frontera con Egipto, haber dejado a los egipcios sepultados, ellos se convirtieron en los primeros frutos del Todopoderoso. ¿Qué significa primero fruto? Personas que a partir de ahora van a vivir guiados por el Todopoderoso, bajo la guía del Todopoderoso. Es como cuando nosotros empezamos a conocer la palabra y empezamos ya a caminar delante del Padre. Estamos sin entender muchas cosas, sin conocer muchas cosas, cometemos muchos errores, pero para el Todopoderoso somos esa primera gavilla, ese primer manojo que vamos a ofrecer en la conmemoración de Bikurim. ¿Y eso qué representaba? Habíamos dicho
a Yeshua siendo las primicias de los que habíamos de resucitar, dicen las cartas del apóstol Pablo. Yeshua también se presentó como primicia ante el Eterno, primicias de los que van a venir más adelante. ¿Qué representaba el que vos presentes tu manojo de cebada ante el sacerdote? Representaba que de aquí en adelante van a ir viniendo más manojos hasta llegar a la cosecha de trigo, que representa alimento real, alimento de personas consagradas. Iba a haber un cambio, ¿no?, de cosecha, de cebada a trigo. Y esto es lo que la Escritura nos está mostrando. Entonces, antes de presentar tu primera cosecha, no tenías que vos preparar ninguna comida con ningún grano. Antes de presentar, primero tenías que consagrar al Todopoderoso. Entonces los israelitas, antes de cruzar el Mar Rojo, ellos todavía no estaban consagrados ante el Eterno. Una vez que cruzaron el Mar Rojo, ellos ya quedaron libres del poder del faraón. A partir de ahora, ellos son esclavos libres. Así habíamos dicho la vez pasada. Esclavos libres. Siervos del Todopoderoso. Rumbo a Monte Sinaí. ¿Para qué? El Monte Sinaí iba a cambiar su estatus, su categoría. Entonces, durante 49 días el Padre iba a estar guiándolos para que cuando llegaran ahí, ellos tomaran la decisión de cambiar su categoría. Eso era entonces el capítulo 23, versículo 14. Y fíjense lo que dice el versículo 15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, Shabbat, desde el día en que ofrecisteis las gavillas, o sea, el manojo de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Entonces, a partir de ese momento que empezaste a contar, a presentar tu ofrenda al sacerdote, tu ofrenda de cebada, tu primer manojo de ofrenda de cebada, vas a empezar a hacer el conteo. Y aquí hay una confusión que la vez pasada cuando hablamos de Bikurim habíamos aclarado, ¿no? Y esta es una de las confusiones que siempre vamos a encontrar cada festividad de Shavuot, porque existe la teoría, o sea, la postura de que Bikurim se celebra el día 16 de Aviv, y existe la teoría de que Bikurim se celebra después del primer Shabbat semanal. Es un debate, ¿no?, teológico hasta hoy. Entonces, nosotros después de muchos años nos hemos quedado con la postura de que es después del Shabbat semanal. Sabemos que si alguno está escuchando o escuchará después, dirá, no, están equivocados, el pastor es un hereje, se equivocó. Pero no es tampoco para crear tantos problemas por eso, ¿no? Igual, si las personas creen que es el 16, está bien también, ¿no? Por eso no se van a ir al infierno ni no van a quedar fuera del pacto. Eso entonces, anotemos ya una de las cosas que le vamos a preguntar a Yeshua cuando lleguemos en el reino, ¿no? ¿Cuál era el día exclusivo? Pero vamos a ver cómo dice la Escritura, y hay argumentos, ¿no? Y varios maestros han podido captar que acá se trataba del Shabbat semanal porque era un tiempo profético, no simplemente estaban hablando de un día en específico, sino un tiempo profético. Y el tiempo que los israelitas tardaron en cruzar, según algunos comentaristas, el Mar Rojo, tardaron en llegar ahí, fue de 3 días y 3 noches. No fue simplemente de que salieron un viernes a la noche y todo el sábado estuvieron caminando y el domingo a la mañana ya estuvieron al otro lado. Sería muy rápido, ¿no? Entonces realmente tardaron 3 días y 3 noches para llegar hasta ahí y luego cruzar el Mar Rojo, ¿no?, según algunos comentarios. Bueno, pero ese es uno de los debates que hay. Pero vamos a ver cómo dice la Escritura. Acá dice, contaréis desde el día que sigue al día de reposo. Algunos creen entonces que ese día de reposo es el día de panes sin levadura, que es Hamapso, el día 15, porque es un Shabbat. El día de Hamapso es Shabbat. Desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida,
7 semanas. Aquí en la traducción hebrea está escrito 7 Shabbat. Está escrito 7 Shabbat. También nosotros cuando vemos el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 7, ¿no? El apóstol habla también, dice el primer Shabbat de la semana, habla, ¿no? En esa parte donde dice el primer día de la semana, que muchos confunden con domingo, ahí dice el primer Shabbat de la semana. Más arriba dice después de haber terminado la fiesta de los panes sin levadura, el apóstol Pablo empezó a hacer el conteo de Omer. Y dice el primer Shabbat de la semana. En griego dice miato Shabbaton. Entonces se está refiriendo precisamente al conteo del Omer y está hablando de primer Shabbat, segundo Shabbat, tercer Shabbat, hasta llegar al séptimo Shabbat. Entonces eso nosotros podemos ver por algunos puntos, ¿no? Para ir entendiendo entonces que se trata de Shabbat semanal. Entonces acá dice 7 Shabbat cumplidas serán. Acá en la nota 15 dice, Levítico 23, 15, nueva traducción viviente, a partir del día que sigue al día de descanso, o sea, Shabbat, fíjense en esta traducción dice, el día de descanso es Shabbat, el día en que lleves el manojo de grano para que sea levantado como una ofrenda especial, primicias, bikurim, contarás 7 semanas completas. Una vez más les digo ahí, en la versión hebrea dice 7 Shabbat. 7 Shabbat completa, que serían 49 días. 49 días, el día siguiente es 50, es Shavuot, que también se dice en griego, en latín, Pentecostés, ¿no? Que significa 50 días después. Entonces, ese estamos viendo acá en esta traducción. Acá en el libro de Números, capítulo 28, versículo 26, dice, durante el festival de la cosecha, cuando presenten al Eterno lo primero de su nuevo grano, bikurim, convoquen un día oficial para una asamblea, o sea, Shavuot, santa, y ese día no harán ningún trabajo habitual. Fíjense que acá dice, cuando presenten al Eterno lo primero de su nuevo grano. Entonces no está dando una fecha exclusiva. Nosotros vemos que el 10 de Aviv será tal esto, el 14 y 15 de Aviv será esto, el séptimo mes, el primer día será esto, el 10 del séptimo mes será esto, el 15 del séptimo mes será esto. Pero en el caso de bikurim no existe un día específico. O sea que si hoy en día nosotros le ponemos el día de bikurim es el 16 de Aviv, entonces Shavuot automáticamente cae el 6 de Sivan, ¿no? El tercer mes, ¿no? El tercer mes, ¿no? Entonces ya le pondríamos fecha, pero en la escritura no aparece fecha. Por si un día tengan que tocar este tema, ¿no? Para tener idea, ¿no? ¿Está bien? Para tener idea, ¿no? Porque no son temas que no hay necesidad de alargarlo, pero hay que siempre, ya que estamos acá, completarlo. Bueno, en Deuteronomio capítulo 16, 9 dice, también hablando sobre esta festividad, cuenta 7 semanas, 49 días, a partir del momento en que comiences a cortar el grano al inicio de la cosecha, bikurim. Luego celebra el festival de la cosecha, Shavuot, en honor al Eterno tu Elohim. Llévale una ofrenda voluntaria, esa ofrenda se llama minja, o sea, frutos, en proporción a las bendiciones que hayas recibido de él. Entonces, es un momento de también traer tus ofrendas especiales para la celebración de Shavuot. Las primeras cosechas, los primeros frutos de tu cosecha que vas a empezar a recibir. Bueno, estamos entendiendo esto, ¿no? Recuerden, este mandamiento se cumpliría una vez que ellos estén en la tierra prometida. O sea, que era un mandamiento con promesa, una promesa. Mientras ustedes están en el desierto, ¿qué creen? Están viviendo en tiendas, están viviendo rodeados de enemigos, están viviendo comiendo maná, están viviendo muchas veces con necesidades. Entonces, ¿cuál es su esperanza? Un día estaremos en nuestra tierra, tendremos nuestro campo,
tendremos nuestras cosechas. Es lo mismo que estamos viviendo en este tiempo. En este tiempo realmente estamos viviendo muchas dificultades, ¿no? Aunque tenemos nuestras casas, pero no sabemos hasta cuándo. No sabemos hasta cuándo. Cuando empieza a ocurrir cualquier cosa, ahora vamos a empezar a huir como forasteros, ¿no? No tenemos una vida segura en este sistema, en este tiempo, en este mundo. Lo único que tenemos es la promesa de que un día, a través de nuestro Maestro Yeshua, nuestro Salvador, vamos a estar en la tierra prometida y ahí sí vamos a estar, como dice la Escritura, para siempre. No vamos a ser más removidos de ahí. Y vamos a poder celebrar las fiestas del Eterno. Esa es nuestra promesa, ¿no? Entonces, por el momento, estamos conmemorando estos días para llegar un día a cumplirla en la tierra prometida. Eso es lo que la Escritura nos está diciendo. Versículo 16. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano al Eterno. Fíjense que acá aparece un nuevo grano. Hasta ahora estábamos trayendo desde Bicurín hasta el 49 día el grano de cebada. Ahora, a partir del día 50, vamos a presentar un nuevo grano. ¿Cuál era ese grano? En otras versiones sale, era trigo. ¿Cuál es la diferencia entre cebada y trigo? La cebada era alimento de animales y también alimento de ciervos, alimento que se usaba para los ciervos. Pero el trigo era un alimento especial, un alimento que se usaba para reyes, para sacerdotes, imagínense, para personas consagradas. Quiere decir que a partir del día 50 nosotros tenemos que presentar al Todopoderoso el trigo. En mucha parte de la Escritura el trigo representa al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan cuando José tuvo su sueño? Estaban los hermanos ahí. Él dice que vio su manojo de trigo y los otros manojos se inclinaban, dice. Era una sombra profética de que en algún tiempo Israel va a necesitar de un Salvador, va a necesitar de un Mesías. José no entendía en ese momento, pero les explicó el sueño y ellos al final se enojaron, se molestaron. E igual que en este momento, Yeshua vino como Salvador, vino como nuestro Mesías y el pueblo se enojó, se molestó. Pero cuando abran sus ojos, un día, después de mucho tiempo, José también se les presentó a sus hermanos, porque al principio ellos le identificaron como Samnat Panea. Eso es una cosa interesante, ¿no? Saliendo de este tema, ya que estamos entrando en trigo y José, que cuando sus hermanos se fueron a Egipto y le vieron, le conocieron como Samnat Panea, pero él era el gobernador de Egipto, él era el que estaba dando alimento a mucha gente y sus hermanos necesitaban de él, pero no pensaban que era su pariente, sino pensaban que era un egipcio, un pagano. ¿Qué les parece? Pero José sí sabía quiénes eran ellos. Y José lo que quería era abrir sus corazones. Por eso todas las cosas que usó fue para abrir sus corazones. Al final, él se les presenta como José, su hermano. Yo soy José, su hermano. Hoy en día también nosotros le hemos conocido a nuestro Salvador como Jesucristo de Nazaret, ¿no? Y hay algunas personas que cuando escuchan ese nombre ya, ¡ay, herejía! Ese es el caballo, el cerdo. Ya, terrible, ¿no? Terrible. Pero ¿qué vamos a decir? Nosotros no sabíamos nada de ningún Yeshua, ni Yahshua, ni Yahoshua. Nosotros solamente sabíamos de un tal Jesús que nació en Belén y que su mamá se llamaba María. Y eso nomás. Y después muchas historias. Y a través de eso nos hemos acercado a ese personaje. Y pasando el tiempo, ese personaje a través de nuestra fidelidad, nuestro corazón sincero, ya cambiado, ya no un corazón como teníamos antes con el hermano de José, de terco y rebelde, se nos reveló. Es hora de que me revele a ellos, porque vio sinceridad en nuestros corazones. Y hoy en día muchas personas se sienten muy especial porque ya saben que es Yeshua o Yahshua y le menosprecian a aquellos que todavía le llaman Jesús o Jesucristo. Llegará también el tiempo de ello. El Padre tuvo misericordia de nosotros. Eso nosotros podemos ver en ese momento.
Bueno, entonces también hay otra parte, vamos a ver la nota 16. Levítico 23, versículo 16 dice, deben contar hasta el día después de la séptima semana 49 días, más uno, 50 días, Shavuot, semanas o Pentecostés, eso que significa 50 días después, ¿no? Entonces traerán una ofrenda de grano nuevo, trigo, alimento real para sacerdotes, al Eterno. Eso es lo que está escrito aquí en la Escritura. Entonces el nuevo grano era el trigo. En muchas partes de la Escritura, ese trigo representa alimento, representa al pueblo de Israel. Hay una parte donde, no me recuerdo bien, pero en Mateo, Yeshua habla que Juan el Bautista habla que cuando venga el maestro va a recoger el trigo y lo va a guardar en el granero y la paja va a dejarlo afuera, ¿no? Entonces habla del trigo como su pueblo. También cuando cuenta la parábola del trigo y la cizaña, que habla ahí, dice que ¿cómo dice? El grano representa el pueblo, ¿no? Y la cizaña, el malo, ¿no? Entonces dice que va a recoger el trigo, que es este mundo, que es el granero, y va a ponerlo en su granero, y la cizaña va a tirarlo en el fuego. Entonces muchas veces en la Escritura vemos al trigo representando al pueblo del Eterno. ¿Y qué dijo el Todopoderoso que iban a ser su pueblo cuando llegaron allá en el Sinaí? Que iban a ser reyes y sacerdotes. Por eso los iba a consagrar. Por eso el trigo es alimento de reyes y sacerdotes. Esa es la esperanza que el Padre nos da a nosotros en esta festividad. Pero continuamos leyendo qué se hacía en aquel tiempo en la festividad de Shavuot, Pentecostés. 17. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para el Eterno. Entonces, acá cuando dice tus habitaciones, donde vos estás, donde vos viví. O sea que esta parte es uno de los mandamientos que en ese tiempo teníamos que ya empezar, que en este tiempo tenemos que ejecutar porque tiene una representación profética. Habla de 2 panes y son panes bien gigantes, ¿no? Que nosotros este año hicimos, ¿no? Casi 2 kilos cada uno creo que tiene, ¿no? Cada pan. Vamos a ver por la nota 17. Bueno, creo que no tengo la nota 17. Esos panes, ¿por qué dice acá que tenía que tener levadura? Porque al principio en Pesach ellos consumieron panes sin levadura, panes hamapsó, ¿no? Que representaba dejar la hipocresía, la falsedad, toda esa vida corrupta ya atrás. Y a partir de ahora empezarían a vivir bajo la guía del Todopoderoso. Pero una vez que ellos se presentan ante el Padre allá en el Sinaí, como pueblo, como ya nación, el Padre le está viendo ya como un pueblo con faltas. Miren que esto es profético. Un pueblo ya que tendrá muchos problemas a partir de ahora. A pesar de que están recibiendo la Torah, van a tener muchos problemas y mucha dificultad. Y eso representa la levadura. O sea que muchas veces sus corazones van a engrosarse y cambiar. ¿En qué situación pasó eso? Por ejemplo, en el caso de Coré, en el caso de que se reclamaron por carne, reclamaron en un tiempo quisieron volver a Egipto. Muchas veces el pueblo, mientras estuvo caminando en el desierto, sus corazones se contaminó, o sea, se corrompió. Inclusive, más adelante adorarían el becerro de oro, ¿no? Donde se corrompieron. Pero el Padre los abandonaría, los rechazaría en ninguna manera. Ni en este momento, en los 40 años que estén en el desierto, ni después cuando sean pueblo. A pesar de que tendrían mucha dificultad, porque la Torah tenía que cumplirse, Él los iba a aceptar a sí mismo. Por eso esta es una representación de que yo estoy aceptando ahora al pueblo consagrado a pesar de sus faltas, a pesar de sus fallas. Y por eso el pan que se recibía en ese momento era
pan con levadura. Imagínense. En Pesach nos libró de esa levadura vieja que teníamos. Ahora nos acepta entregándonos los mandamientos con levadura, pero sabiendo que va a haber problemas en nuestra vida. Eso quiere decir que una vez que nosotros aceptamos la palabra del Eterno, empezamos a aprender la Escritura, siempre va a haber faltas, fallas, errores, así como los apóstoles, ¿no? Pero el Padre nunca nos va a rechazar. Eso está hablando acá entonces que vamos a presentar en ese momento. Bueno, vamos a versículo 18. Y ofreceréis el pan con el pan 7 corderos de un año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros serán holocausto al Eterno con su ofrenda, y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para el Eterno. Entonces, aparte de los 2 panes que representa al pueblo de Israel, ¿por qué 2 panes? Porque Israel en el futuro iba a estar dividido en 2 partes. No solamente en el futuro hubo esa división, ya más antes nosotros vimos que existían, ya con Abraham estaba Sara y Agar, ¿no? Dos posturas. Después de ellos vinieron Isaac, Ismael, 2 posturas también. Después vinieron Jacob y Esaú, 2 posturas. Siempre iba a haber 2 posibilidades. Al principio ya estaba Caín y Abel, ¿no? También. Entonces el Padre nos está explicando, el pueblo de Israel también va a tener 2 posturas. Uno que va a tener la consagración del Todopoderoso, va a ser la cabeza, que va a ser Judá, y el otro que se va a ir en el sistema, en el mundo, se va a corromper. Pero en este caso acá los 2 van a estar consagrados, porque esta es una fiesta de consagración. No va a ser igual como los ismaelitas o los edomitas o la otra descendencia, que ellos no fueron consagrados. Pero las 2 casas de Israel, los 2 grupos que van a salir de Jacob, van a estar consagrados al Eterno, tanto Judá como Efraín. Eso es muy importante entender este punto. Entonces, prueba de eso es que se ofrecían este tipo de sacrificios. Dice, 7 corderos, un becerro y 2 carneros. Serán holocaustos. ¿Se acuerdan la ofrenda de holocausto que era? Era olá, elevación. Fue una ofrenda de entrega o reconciliación. Eso era la primera ofrenda que se hacía, el animal se partía todo. Entonces el Padre, imagínense, vos presentás tus panes con levadura el día de Shavuot, estos animales lo ofreces como holocausto, quiere decir que te está reconciliando con el Todopoderoso. Está haciendo un sacrificio de reconciliación. ¿Quién hizo, según la palabra, para nosotros un sacrificio de reconciliación? Yeshua en el madero. Eso es lo que la Biblia nos está mostrando. Claro, esta parte del mandato de Shavuot, hoy ya no lo hacemos. Hoy no vamos a ofrecer más sacrificios, porque nuestro sacrificio fue Yeshua, que se presentó por nosotros en el madero. Pero los demás mandatos sí la tenemos que presentar, porque recuerden que en el caso del pan dice, en donde quiera que habiten, en donde quiera que estén, van a traer ese pan para recordarnos que somos pueblo de Israel, con defecto, pero consagrado ante el Eterno. Amén. Bueno, vamos a continuar. Versículo 19. Entonces teníamos ya ofrenda de holocausto o la consagración. Ofreceré además un macho cabrío por expiación. Macho cabrío por expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Expiación es cuando el Padre quitaba nuestras culpas. Había culpa en nosotros. ¿Cuándo es que el Padre pedía que alguien haga expiación? Cuando reconocía y entendía que había fallado ante el Todopoderoso. Cuando había entendido que realmente nosotros nos equivocamos en muchas cosas. Cometimos falta, como decimos, falla. Entonces traía una ofrenda para ser ofrecida como expiación. ¿Qué significa la palabra expiación? El Padre empieza, ya que vos reconociste tu culpa, te quita tu culpa y la traslada hacia ese animal, y al sacrificarlo quita tus pecados. Entonces vemos que en Shavuot, aparte de presentar la ofrenda de trigo, aparte de consagrarte ante el Todopoderoso como rey y sacerdote,
era una fiesta de reconciliación y de expiación. De expiación. ¿Y de qué más? Dice ahí, 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. ¿Qué es una ofrenda de paz? Habíamos hablado, Shelamim. No solamente el Padre quiere que hoy te reconcilie con Él, y también quiere quitar tus pecados, también quiere que tenga Shalom, paz. ¿Cuándo es que los israelitas tenían paz entre ellos? ¿Saben cuándo? Cuando invitaban un asado. Cuando te invito a un asado en mi casa, ahí entonces quiere tener paz con su hermano. Cuando alguien traía un sacrificio de Shelamim, quiere decir que quería compartir con las personas la carne, el asado, ¿no? Y celebrar con ellos. Entonces vos compartías con los sacerdotes, dice, podías compartir con un grupo de amigos o la familia entera, de acuerdo a cómo sea tu sacrificio. Y bueno, si este es un mandato en una festividad, ¿qué significa? Que todos traían esa ofrenda, que cada persona traía, entonces había muchísima carne para compartir. Era una fiesta bien consagrada y bien grande. Por eso cuando nosotros hacemos este tipo de conmemoración en la congregación, es importante que traigamos que compartir, ¿no? Traigamos nuestra ofrenda de reconciliación, dedicación y que compartir con los demás. Es importante tener ese corazón, ¿no? Si no, en este año no pudimos compartir por causa de la situación, podemos hacerlo en nuestra casa si es que no hay forma de reunirse en la congregación y compartir una rica cena con las personas que pueden estar alrededor de nosotros. No hay que ser tacaño en estas cosas, más que todo en las fiestas del Padre. Es importante entender este punto, ¿no? El Padre nos hace eso, para que haya shalom en nuestro corazón. Una de las festividades de Shelamim que se hace constantemente es el Shabbat. Por eso siempre decimos Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom. Bueno, versículo 20. Y el Cohen, sacerdote, los presentará como ofrenda mecida, que sí que lo elevará, lo va a consagrar delante del Eterno con el pan de las primicias y los 2 corderos, y serán cosa sagrada al Eterno para el sacerdote. Entonces, estos alimentos que van a ser presentados, el pan y la ofrenda de Shelamim, van a quedar como ofrenda especial para los Kohanim, para los sacerdotes. Va a ser, ¿cómo se puede decir? Su parte, lo que se le dedica a ellos. Eso estaba ya en los versículos que habíamos visto en otros textos, en Levítico previamente, lo que le correspondía. Acá hay una nota, dice, el sacerdote, nueva traducción viviente, levantará los 2 corderos como una ofrenda especial al Eterno, junto con los panes que representan la primera de las cosechas, trigo. Estas ofrendas que son santas para el Eterno les pertenece a los sacerdotes. Una versión más clara, ¿no? Bueno, vamos a continuar. 21. Aparte de todo lo que se tiene que hacer en Shavuot, dice, y convocaréis en este mismo día santa convocación. O sea, Mikrais Kodesh otra vez. Ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. ¿Qué significa ningún trabajo de siervo haréis? Siempre está mal entendido, y siempre voy a aclarar, está mal entendido hacer las cosas. Yo puedo estar en mi casa haciendo algunas cosas, preparando, no sé, para la fiesta de Shavuot, o la fiesta de algunas cosas, preparando las sillas. Nosotros, por ejemplo, cada Shabbat ponemos la silla, regamos los cables. Nosotros estamos haciendo trabajo para el Eterno. No estamos haciendo un servicio a alguien, a una persona, por paga. No sé si me captan. Por dinero. Entonces, cuando yo estoy haciendo un servicio por paga, un servicio que no tiene nada que ver con las cosas del Padre, solamente necesito mi salario y es día de Shavuot, entonces ahí yo estoy quebrantando este mandamiento. Igual que en el Shabbat. Hay que entender bien ese punto. El trabajo que el Padre no quería que uno haga era el trabajo habitual o tu trabajo tradicional. El trabajo que no
representaba la fiesta, trabajo que no tenía nada que ver con la festividad. Por ejemplo, yo me tengo que ir a mi cultivo a cosechar o a cortar mis ramas, y hoy es fiesta de Pentecostés, Shavuot, Sukkot. Entonces yo estoy quebrantando ahí el mandamiento. Pero cualquier actividad que yo haga en mi casa o en la congregación relacionado a la festividad, ese no es trabajo de siervo, es trabajo para el Eterno, es actividad para el Eterno. Eso tenemos que comprender muy bien, porque algunos ya han llegado al extremo, con el judaísmo han llegado al extremo de ni siquiera quieren prender la luz, no hay que alzar ni un libro, terrible. Y muchos en la raíz hebrea agarran un poco de eso, ¿no? Y está bien, yo le felicito a los que quieran no hacer nada ese día, pero lo malo es que empiezan a mirar mal a otras personas, y ahí sí está mal, porque eso ya rompe el shalom, rompe ya lo que el Padre quiere, ¿no?, entre nosotros. Entonces, ningún trabajo de siervo haréis, ningún trabajo que represente trabajo de paga o de alguna cosa cotidiana, que no se relacione con el Shabbat o las festividades. Muy importante entender ese punto. Bueno, acá en Éxodo, en la nota dice Éxodo 34:22, deberá celebrar el festival de la cosecha con los primeros frutos de la cosecha del trigo. Acá aparece entonces que es fruto de trigo, Shavuot. Y celebrar también el festival de la cosecha final, Sukkot, cuando termine la temporada de la cosecha. Entonces, dos fiestas de cosecha importantes hay. La fiesta de Shavuot, que es la fiesta donde arranca la cosecha del trigo, y la fiesta de Sukkot, que era donde arrancaba también ya la cosecha final, en especial la de la uva, ¿no?, donde se preparaba el vino. Era el tiempo en que se ya cosechaba la uva para preparar el vino para Pesaj. Entonces sale mandato de deberá celebrar. Esto dice la Escritura. Amén. Ahora, en el caso de los israelitas que estaban en el desierto, ¿qué hacían ellos? Ellos no tenían cosecha, entonces ellos lo que hacían era conmemorar, recordar ese momento. Eso hacían. Porque empezaron a celebrar cuando pisaron la tierra de Israel. Nosotros también, ahora en Paraguay, en Argentina, en Chile, en donde sea, no podemos hacer lo que hacían los israelitas en el pasado, porque no estamos en una tierra que ha sido consagrada, en la tierra donde están las 12 tribus de Israel. Estamos en el exilio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cada vez que llega Shavuot, Sukkot? Lo conmemoramos, lo recordamos. Y si podemos hacerlo de la mejor manera posible, didácticamente hablando, mejor. Si podemos adornar nuestras casas, presentar nuestros frutos, de la mejor manera que nos sintamos cómodos ante el Padre, mejor, con muchos elementos si es posible. Eso es muy importante entender. 22. Ahora, fíjense en el versículo 22. Acá parece que acabó ya el tema de Shavuot. Pero en el versículo 22 dice, cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega para el pobre, y para el extranjero la dejarás, yo el Eterno vuestro Elohim. Entonces, está hablando de las festividades de Shavuot, de Sukkot, del día de la cosecha de trigo, y de repente mete un mandamiento que ya apareció más antes en Levítico, pero que quiere hacerte recordar específicamente en estos tiempos de cosecha, en estos tiempos donde vos estás alegre y contento por la abundancia que has recibido, que te acuerde del pobre, del necesitado, porque el Padre te manda a celebrar y te manda a estar contento, porque Él está pensando en ese que necesita, en ese está pensando, eso es su anhelo. O sea que el objetivo de una persona que tenga las cosas, que si usted dice a mí no me falta nada, yo tengo todo en mi casa, tengo todo, comida, todo. ¿Saben por qué el Padre les permite que no les falte nada? Es para que ustedes puedan recordarse de ese que no tiene. Para eso nomás. Para recordarse de alguien. Sabemos que no se puede recordar de todas las personas, ¿no? Pero alguien que ustedes saben que necesita de su conocido, amigo, hermano, y le puedan brindar
una mano. Entonces, en ese día de la festividad, no solamente pensemos en que nosotros tenemos abundancia, vamos a recordar también quién en este momento tal vez no tendría y llevarle algo, aprovechar, a preparar una canasta, algo y ir a compartir con esa persona y llevarle. Eso es muy importante. En este tiempo eso podemos hacer. En aquel tiempo que hacían, el padre quería que no, lo que cae de tu cosecha no vaya más a recogerle. Cuando están sacando lo que alza en tu bolsa, eso lleva, pero lo que se queda por el suelo ya no recojas. Inclusive había otro mandato que dice que una esquina vas a dejar libre para que cuando venga la gente necesitada pueda recoger. Entonces, al hacer eso, vos estás entendiendo, gracias Padre por toda esta bendición y gracias a esta bendición porque usted estaba pensando en esas personas. ¿Se acuerdan qué hizo vos? Le decía a su criado que echen a propósito. Precisamente vos y Ruth, ¿no? Se relaciona mucho con la festividad de Shavuot, ¿no? Eran los tiempos de la cosecha de cebada y de trigo, dice en la Escritura. Y terminó con la celebración de Sukkot, cuando hicieron sus cabañitas, ¿no? Ahí en el campo. Eso es muy importante entonces para el Todopoderoso. Levítico, acá en la nota 19:9 dice, cuando recojas las cosechas de tu tierra, o sea en Shavuot, no ciegues el grano en las orillas de tu campo, ni levantes lo que caiga de los segadores. Harás lo mismo con la cosecha de uva en Sukkot. Entonces, las dos grandes cosechas, tanto trigo, que es Shavuot, y uva, que es Sukkot. No cortes hasta el último racimo de las vides, ni recojas las uvas que caigan al suelo. Déjalas para los pobres y para los extranjeros que viven entre ustedes. Yo soy el Eterno, tu Elohim. Entonces, siempre el Padre quiere que nosotros estemos recordando a esta persona que necesita. Amén. Vamos a ver ahora, para ir terminando, ¿qué pasó? Volviendo a los israelitas. Esto es lo que se hace generalmente en Shavuot. Este es el espíritu de Shavuot, de Pentecostés. Pero bíblicamente, ¿qué ocurrió? Vamos a Éxodo capítulo 19. Fue el momento en que ellos llegaron al monte Sinaí. Y atiendan muy bien lo que ocurrió ahí. Éxodo capítulo 19. Como tarea ustedes pueden leer todo esto, o si quieren saber más información sobre Shavuot, entren a nuestra página de YouTube, con Palabra de Vida Eterna, y en la carpeta que dice Fiestas Bíblicas, y ahí están desde el año 2015, ¿no? Todos los estudios que hicimos sobre Shavuot, si quieren profundizar, ¿no? Bueno, dice así, capítulo 19, versículo 1, en el mes tercero. ¿Por qué podemos saber que Shavuot era en este momento? Porque ellos salieron el 15 y llegaron aproximadamente el 5 del tercer mes. Entonces tuvieron los 15 días restantes del primer mes, los 30 días, en aquel tiempo eran 30 días, el calendario judío, hebreo, los 30 días del segundo mes son ya 45 y aproximadamente 5 días del tercer mes. Acá estamos como en el segundo o tercer día del tercer mes. Entonces estamos como en el día 47, 48. Entonces estamos a días de completar los 50. Eso es para poder tener en cuenta entonces lo que dice la Escritura. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron, o sea, el día 1, entonces en el mismo día, dice, llegaron al Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Elohim y el Eterno lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, anunciarás a los hijos de Israel. Atiéndame lo que dice el versículo 4. Voy a darle un mandato. Ustedes ya llegaron hasta acá. Se presentaron ante mí. Es como ir ante tu Salvador, ante tu Señor. Vos saliste, fuiste rescatado por sus siervos. Ahora te van a presentar a tu Salvador. Y esto te manda a decir tu Salvador, o sea, tu Señor. Vos sos todavía esclavo. Hay que recordar que ellos eran esclavos liberados.
Y ahora se van a presentar ante su nuevo Señor, que es el Todopoderoso. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí, dice. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, atiendan bien ahí, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. O sea que esta palabra, seréis mi especial tesoro, es un compromiso de boda. Yo quiero hacer de ustedes algo diferente. Es como cuando vos te presentas ante una persona, ante una mujer, tu novia, y le decís, yo ya quiero que vos seas mi esposa. Yo no quiero más que vos seas así nomás. Ya quiero oficial, ya quiero que sea oficial. Así se puede decir, ¿no? Esta es la oficial. Entonces, a partir de ese momento, fíjense cuando un hombre se declara a una mujer, a partir de ese momento, todas las demás mujeres ya pierden chance. Así se dice, ¿no? Pierden la oportunidad. A partir de ese momento, la única oficial se convierte aquella persona a que se le ha declarado. Entonces, las demás ya fuera, ya no están más en la lista. Ya salieron de competencia, así se puede decir, ¿no? Entonces el Todopoderoso está diciendo, yo quiero que ustedes sean ese pueblo consagrado, el pueblo que va a acompañarme, al que yo le voy a tomar de la mano, al que yo voy a poder decir, este es mi pueblo. Eso quiero que ustedes sean. ¿Quiénes eran ellos? Eran unos esclavos liberados, era un pueblo inútil, insignificante. Había muchos pueblos más poderosos, pero el Padre había escogido a este pueblo para hacer de ellos, que dice aquí, especial tesoro, algo especial, algo valioso. Eso Él quería hacer ese día que ellos se presentaron 50 días después de haber salido de Egipto. Entonces Él les estaba cambiando de estatus. A partir de ahora ya no van a comer cebada, van a comer ya comida de reyes, comida real, porque su esposo es un rey, es un todopoderoso. Ustedes van a ser la esposa del gran rey. ¿Me entienden, no? Entonces, por esa razón, ustedes ya van a cambiar su posición. Pero necesitan una cosa: decisión en el corazón. El Padre jamás les obliga a aceptar nada, sino que le da la oportunidad de decidir. Cuando dice la Torah, yo te doy la oportunidad de elegir la vida o la muerte. Escoge pues la vida. Le da la oportunidad. Entonces todos nosotros tenemos la oportunidad de decir. Por eso es que muchas personas deciden seguir al Padre, algunos deciden rebelarse, algunos deciden negarle, algunos deciden maldecirle, porque Él le da la libertad, les da ese privilegio. Entonces el pueblo, ¿qué decidió? Dice, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis, que dice ahí, un reino de sacerdote. Esa palabra sacerdote, o kohanim, quiere decir representantes, o servidores, o puente también se dice. Un puente entre las demás naciones y el Todopoderoso. Así es. Muchas veces es el papel que hace una esposa. Muchas veces una esposa es el que conecta al esposo con algunas personas, hace las conexiones. Entonces ustedes van a ser, se puede decir, mi luz. En mucha parte de la escritura dice que, por ejemplo, la mujer virtuosa, sale que los hombres le alaban, ¿no? Por todas las cosas que esa mujer hace, ¿no? De que trabaja temprano, prepara buena tela, prepara buena comida, siempre le tiene a su marido bien vestido, así dicen Proverbios 30. Entonces los hombres, la gente del pueblo le alaba a ese hombre gracias a su esposa. También dice una parte en el libro de Pedro que la mujer, con su vida, con su comportamiento, ya está llevando la palabra. Dice. No necesita ser gran predicadora, solamente comportándose como debe ser, ya está ayudándole bastante a su marido. Es importante eso, no entender. Entonces, eso es lo que la Biblia está diciendo aquí. Van a ser servidores, acompañadores. Y gente santa es. Un reino, reyes, ¿no? Gente santa quiere decir ya apartada, separada. Ustedes no van a ser igual que las demás naciones. Eso es muy importante saber. Estas son las palabras
que dirás a los hijos de Israel. Vamos a ver lo que dice la nota 6. Apocalipsis 5:10 dice, y nos ha hecho para nuestro Elohim reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Esto es importante porque Apocalipsis está hablando ya a la comunidad creyente en Yeshua. El mensaje va para las 7 iglesias creyentes en Yeshua. Y sale la misma palabra que se le dio a los israelitas en el monte Sinaí. Entonces ahí podemos decir que esa palabra que recibieron en el monte Sinaí no era exclusivo para los judíos o para los israelitas. Porque ahí dice que era, algunos dicen, no, pero esa palabra para los judíos, nosotros no tenemos nada que ver porque somos gentiles. Entonces Apocalipsis capítulo 5, ¿a quién le habla? La misma palabra se está repitiendo ya para las 7 iglesias y dice, y nos ha hecho para nuestro Elohim reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Qué tierra? La tierra de Israel. La promesa que iban a recibir los israelitas en el Sinaí es que a partir de ahora ustedes van a ser pueblo especial del Todopoderoso y van a ir rumbo a la tierra prometida. Ya no como esclavos, sino como el pueblo oficial del Todopoderoso. Así está hablando, como esposa oficial. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, porque ellos venían de un linaje de Abraham que recibió esta promesa. Por eso le estaba hablando, ustedes no son cualquier persona. A su antepasado se le había prometido esto. Y en la Biblia dice, en el libro de Gálatas, que por traer el Mesías nosotros somos linaje de Abraham, dice, ¿no? Por medio del Mesías somos linaje de Abraham. Entonces esta palabra va para nosotros. Esta palabra se le dio al israelita cuando estaba en el desierto. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim. Y dice, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para un objetivo, para hacer luz entre las naciones. ¿Cómo podemos ser luz? ¿Qué necesitamos para hacer luz aparte de ser escogido por el Eterno? Necesitamos la ketubá, las ordenanzas, las reglas, los mandamientos, las leyes. Y eso fue lo que el pueblo recibió. Aquella vez recibió las 10 frases cuando el Todopoderoso les habló. Se presentaron y ellos escucharon la voz del Todopoderoso. Yo soy tu Elohim que te saqué de la tierra de Egipto. Eso era muy importante, ¿no? Bueno, y terminamos con este texto, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. ¿Qué ocurrió al final cuando el Maestro vino, murió, resucitó y les dio esta última palabra a sus apóstoles? Les dijo que, vamos a ver el capítulo 2, ¿no? Antes de eso le había dicho que ustedes van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, llevando el mensaje del reino, porque ellos querían saber si Israel ya iba a ser restaurada. Y todavía no es el momento de restaurar a Israel, pero a partir de ahora ustedes van a ser testigos y mensajeros de que ya llegó la restauración, que arrancó la restauración. ¿Cómo arranca la restauración? Primero, con la redención, con la reconciliación. ¿Se acuerdan la fiesta de Shavuot que se hacía? Se traían los 2 panes, pueblo de Israel, se traía 7 corderos, macho cabrío, becerro, se ofrecía como holocausto, ofrenda de olá, para reconciliar al pueblo. Se ofrecía ofrenda de expiación, se ofrecía ofrenda de shelamim. Eso van a ir a anunciar. Ya el Todopoderoso a través de Yeshua nos trajo la reconciliación, nos trajo la expiación y nos trajo shalom en nuestro corazón. Y luego de que el pueblo reciba este mensaje, va a llegar la restauración de Israel. Amén. Entonces acá sale capítulo 2, cuando llegó el día de Shavuot, Pentecostés, como dice que estaban todos unánimes juntos, cumpliendo lo que dice la Escritura, congregándose, haciendo Mikrais Kodesh. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno. Y fueron, el versículo 4 dice, todos llenos del Ruach HaKodesh. Y comenzaron
a hablar en otras lenguas, según el Rúa les daba que hablasen. Esto quiere decir que a partir de ese momento ellos cambiaron de estatus, cambiaron de categoría. Ya no son más discípulos, que son ahora, son enviados, son apóstoles, son real sacerdocio, son nación santa. A partir de este momento los apóstoles son una nación, son cabeza de nación. ¿Y ellos qué tienen que hacer? Tienen que empezar a llevar el mensaje de restauración a todas las naciones. Y por eso el Padre les dio dones de lengua. Hay mucha gente que confunde ese don, ¿no?, con tartamudeadas, ¿no? El don de lengua es un mensaje que el Padre puso en el corazón de sus mensajeros para poder comunicarse con las naciones, porque el plan era ir a recuperar a las ovejas perdidas, para que nuevamente se pueda presentar los 2 panes de Shavuot. Porque ¿qué iban a encontrar los apóstoles cuando llevaban el mensaje a las naciones? Pueblo leudado, pueblo inflado, inflado de mucha doctrina, inflado de creencias, de pensamientos paganos, tradicionales, pero así iba a encontrar, y así tenían que encontrarle, pero y de la misma forma el Padre los iba a recibir, porque ya en Shavuot Él los había consagrado. Solo falta que reciban el mensaje de reconciliación, el mensaje de expiación, el mensaje de Shalom, de paz. ¿Y quién hizo eso? Yeshua muriendo en la cruz. Por eso, ¿qué mensaje llevaban los apóstoles? El mensaje de Yeshua muerto, crucificado y resucitado. Y si ustedes continúan leyendo, les doy de tarea, lean todo el capítulo 2 de Hechos, van a ver que eso está narrando. Pero vamos a hacer una salteada, vamos al versículo 36. El versículo 36 dice así. Sepa pues ciertísimamente, Pedro está hablando, toda la casa de Israel, que este Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, Elohim le ha hecho Señor y Mesías. Fíjense que el tema ahí en Shavuot, en Pentecostés, es que Yeshua fue puesto como Adón, dueño, soberano, y Mesías, que quiere decir ungido. Ungido para darnos, para reinar, ungido para reinar. ¿Y qué dice ahí? Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, ¿qué haremos? Pedro, versículo 38, les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua HaMashiach, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Ruach HaKodesh. ¿Cuál sería el don del Ruach HaKodesh? A partir de ahora ustedes van a tener la revelación de la Torah y de los planes proféticos en su corazón. Van a entender de qué se trata el plan del Padre, de qué se trata Pesach, panes sin levadura, Bikurín y sobre todo Shavuot. ¿Por qué son reyes y sacerdotes? ¿Por qué el Padre los escogió como linaje santo? ¿Por qué son luz? Eso va a empezar a revelarse en sus vidas. Ese es el don del Ruach HaKodesh. Pero para eso tienen que dejar este mundo, dejar este sistema, dejar esta creencia, se está hablando. Para que vosotros, porque para vosotros es la promesa, 39, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Elohim llamare. Así como trajo a Israel de Egipto ante su presencia en el Sinaí, ahora Él los está llamando ante Él, ante los apóstoles, para darle esa revelación, ese pacto, esa alianza que puso en sus corazones. Amén. Y después dice, y con muchas otras palabras les testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvo de esta perversa generación. El 47, fíjense lo que dice. Después de empezar la comunidad a recibir la palabra, ¿qué ocurrió? El 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esto es lo que produce cuando voy a empezar a recibir el don del Ruach HaKodesh y empezar a ser parte del linaje real y de la nación santa del Todopoderoso. Tu vida empieza a cambiar, ya empieza a compartir, ya empieza a abrirte con los demás, ya empieza a desprenderte del sistema. Y alabando a Elohim y teniendo favor con todo el pueblo, y el Eterno añadía
cada día a la congregación los que habían de ser salvos. Entonces, una vez que esos consagrados empezaban a brillar, empezaban los demás de alrededor a ver su luz y se iban acercando. No es que los iban a cazar, ¿no? Cacería de brujas, no era así. La vida de fe hacía que los otros puedan acercarse. Y así la congregación iba creciendo. Amén. Eso es lo que quisimos compartir hoy, hablando acerca de lo que representa la festividad de Shavuot, Pentecostés o fiesta de las semanas. Amén. Espero que el próximo año tengamos la oportunidad de compartir todo junto, unánimes, con corazón, con sencillez de corazón, como dice acá. Amén. El próximo miércoles, si el Padre nos permite, vamos a entrar ya con la última parte de capítulo 23, las fiestas del otoño, que recientemente hemos terminado, ¿no? Así que no vamos a estar muy lejos de eso, ¿no? Vamos a estar ya bien familiarizados. Tanto Yom Teruah, Levítico, Yom Kippur y Sukkot. Amén. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Levítico. Bendiciones y hasta pronto.